Bueno, como todos saben, y si no, especialmente los docentes, el 13 de mayo hay elecciones en uno de los gremios, el gremio más importante, UTEBA, en la provincia de Buenos Aires, y en Quilmes hay tres listas. Estuvimos ya hablando con Fabiana Pérez Valdés, que es la candidata del oficialismo, también con Débora Procaccini, que es de la otra lista, azul y blanca y algunos otros colores. Está lleno de colores el gremio de Suteba o las listas. Y nos queda la tercera candidata, que es Gabriela Cruz, profesora de historia, que es candidata por la multicolor, ¿no? Por Es la así. multicolor, Gabriela, exactamente. gracias por venir. Sé que estás a las corridas entre escuela y escuela, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarme, No, por Pedro. favor. Y sí, estamos a las corridas. Primero en las recorridas de escuela, Sí, y aparte en el medio tenemos que seguir trabajando porque claro. no estamos de licencia ni nada, sino que seguimos en los horarios que no estamos trabajando, estamos recorriendo las escuelas de Quilmes. Bien, ¿qué sectores integran la lista que vos liderás o te lleva como candidata a secretaria general? Mira, somos muchos sectores. En realidad el Frente Multicolor a nivel provincial se creó en el 2011, si no me equivoco, estoy en la duda, sí, en el 2011. Y la cuestión es que lo que nos une es un frente de lucha, es un frente único para poder recuperar el Suteba provincia y en cada uno de los distritos los Sutebas distritales. ¿Por qué le decimos recuperar? Porque creemos que no se nos está escuchando a los docentes, digamos. Es un problema que estamos Ustedes teniendo. pertenecen al gremio, Sí, digamos, están dentro del gremio, son afiliados sí. y no están conformes con la conducción. Exactamente. Y primero para rescatar algo, el Sí, SUTEBA, digo, porque son varios gremios, es cierto, sí. el SUTEBA es en el único que hay debates y ciertos organismos democráticos, ¿no? Asambleas. O sea, asambleas que muchas veces nosotros reclamamos que sean más seguidos, que existan más, porque digamos en este año nos han convocado una o dos veces Sí. en todo el año y la realidad es que necesitamos, y a veces, muchas veces la convocatoria es de un día para el otro, no hay una preparación, no hay un aviso, pero hay asambleas en donde uno se puede expresar. A veces la situación cuando te expresas por oposición, muchos compañeros dicen, no, yo no voy porque si opino distinto, no me mira mal, empieza a haber una tensión, pero bueno, eso es uno de los motivos por los cuales nosotros queremos recuperar el Suteba Quilmes, el Suteba Provincia, y después están las elecciones, digo, no vas a escuchar en UDOCBA, en FEB, en otros gremios, que haya distintas listas. Entonces, en ese sentido, Ajá. es una reivindicación, que es muy difícil, digo, a veces es más difícil presentar listas en el Suteba que el nivel distrital para ser concejal, digamos, ¿no? Ajá. Por la cantidad de candidatos que se necesitan, la cantidad de avales y ese tipo de cosas. Pero así todo, bueno, nosotros nos organizamos, somos distintas agrupaciones que tenemos cierta trayectoria y algunos compañeros nuevos, que es Nueva Letra, La Marrón, bueno, nosotros que somos Tribuna Docente, Lista Rosa, y también está Alternativa Docente. En su mayoría Y también. un montón de chicos, de compañeros, docentes, Sí, que se suman. independientes. También hay una identidad política que las identifica, que los une. A ver, sí, no, muchos de los que estamos acá en Quilmes sí tenemos una identificación de izquierda, digamos, y participamos, somos militantes del Frente Son de los Izquierda. zurditos, como dice Milei. Exactamente, pero no todos. O sea, en Entiendo. realidad nosotros uno de los debates que decimos es que el gremio tiene que ser independiente de los gobiernos, de cualquiera de los gobiernos que estén. Incluso si nosotros en algún momento fuéramos gobiernos, los gremios tienen que ser independientes de los gobiernos, porque lo que tiene que defender el gremio son los derechos de los trabajadores a los que está... Y en este caso la Sí. conducción no lo defiende, ¿ustedes consideran? Y me baso en hechos. La realidad, si vos hablás con cualquier docente de la provincia de Buenos Aires y de Quilmes, te va a decir que la plata no alcanza, que ya está totalmente endeudado, reendeudado y reacomodándose con la tarjeta, y que estamos entre los 4 salarios más bajos de toda la Argentina, entre los 23 distritos. Usted, claro, el jefe de ustedes dependen de la provincia de Buenos Aires, Nosotros de dependemos de Kicillof. Claro. Exactamente. Y es O sea cierto... que en Buenos Aires, los trabajadores docentes de Buenos Aires
son los cuartos a nivel nacional. nacional. Exactamente. Y Sí, los terceros, los segundos y los primeros ganan más o menos que ustedes. No, ellos ganan menos que nosotros. Ganan menos. O sea, que nosotros, estamos... Digamos, están liderando, están ahí casi en el podio. Digamos. Pero de los que peor pagos. De los que exactamente. Y aparte, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor PBI de la Argentina. Entonces eso también es una situación muy complicada. Ahora, ustedes están cuestionando que Kicillof no les quiere pagar a los docentes, sería y nosotros conclusión. Nosotros estamos cuestionando que Milei hizo un ajuste brutal, que es cierto, que eliminó un montón de programas nacionales, que es cierto, que está llevando adelante un ajuste que no se sostiene más y que por eso tenemos que salir a enfrentar, la reforma laboral y todo lo que está pasando es brutal y tenemos que salir como trabajadores a enfrentarlo, pero que al mismo tiempo Kicillof está haciendo correa de transmisión de ese ajuste, porque él recibe ajuste y nos lo descarga a los trabajadores bonaerenses, en todos los docentes, en los sectores de salud, en los municipios, en todos los lugares. Los docentes no somos la excepción. Nuestro salario básico es de 350 a 360 mil pesos. Obviamente que no es el salario inicial, porque después se agregan un montón de otras cosas, pero claro, el básico después modifica un montón de elementos. Y hay algo muy perverso. Pero ¿cuánto gana un docente de grado de 4 horas en el aula, no? Un docente está más o menos... recién se inicia. Sí, con los plus... 700 mil pesos, 750 mil pesos. En mano, pesos... Sí, exactamente. En la cuenta. Sí, creo que 650. 650. Sí, claro. Pero... claro, con dos cargos no alcanza a cubrir la canasta. No, ese es el gran problema. Y a su vez, que uno empieza a perder otros incentivos cuando, para ver qué pasa, durante muchos años, como el básico es el que regula un montón de otros elementos, si uno empieza a trabajar más, esas otras bonificaciones ya no se dan. Entonces se dan por uno, digamos. Te dan por dos, muchas te dan por dos, algunas pero el problema es que ya nadie le alcanza con dos. Claro. Y esa es una terrible situación. Ustedes responsabilizan entonces a los dos. Al gobierno nacional y a Kicillof. Obviamente. Y aparte lo que decimos es más allá de lo que cada uno considere sobre el gobierno, o sea, yo soy opositora al gobierno de Kicillof y al gobierno de Milei. Sí. Pero más allá de que uno tenga simpatías por Kicillof, eso no debería implicar que nosotros no luchemos por lo que necesitamos, porque en realidad es algo que yo planteo siempre en las asambleas. Estos salarios y esta sobrecarga laboral que estamos teniendo, porque la realidad es que cada vez las condiciones laborales son peores y en estos últimos años se nota muchísimo, hablas con cualquier docente y ahora ya siente que está como en noviembre y ya no le da más el cuerpo. Pero lo que hace es que toda la gente que enojada, los docentes enojados, que fueron enojados a votar contra el kirchnerismo, no lo sacás de ahí, porque la demostración es que dice, bueno, el kirchnerismo putea a Milei, perdón por la palabra, pero sí, sobrecarga sobre el Milei, pero los que dependemos de Kicillof no estamos mejor. Y entonces ahí hay una situación que estructuralmente se va, es un debate muy profundo que tenemos con un montón de compañeros, que digamos, los que sabemos que Milei tampoco es la salida y nunca lo fue, y lo denunciamos incluso antes de que fuera, mientras el peronismo puso plata para hacer crecer su figura, nosotros la empezamos a denunciar desde incluso antes de que tuviera posibilidad de ser presidente. Digamos, siempre nos pareció una figura muy la mayoría de los que conducen el gremio SUTEBA actualmente, su corazón es peronista, ¿no? Sí. Ahí es donde ustedes ven el problema también. ¿Tiene que ver con eso? ¿O tiene que ver con actitudes concretas que se tendría que hacer y no se hacen? Un montón de peronistas están en listas nuestras de la Multicolor. También. Y un montón de peronistas nos van a votar. Nos lo dicen por abajo muchas veces porque no... Pero y algunos nos lo dicen bastante por arriba, digamos. Nos han dado el aval y todo porque están muy enojados. Entonces el problema no es con quién, si uno es peronista, bienvenido, si lo que considera es que el gremio tiene que ser un espacio de lucha y organización para luchar y ganar y escuchar a los compañeros de las escuelas, porque lo que está pasando en las escuelas es, las escuelas son siempre cajas de resonancia de todo lo que está pasando afuera, y obviamente la pauperización social que se está viviendo
repercute muchísimo en la escuela. Entonces, ahora, concretamente, ¿qué es lo que ustedes consideran que debería hacer el gremio y no hace? Y luchar por nuestro... Por ejemplo, lo máximo que hicimos... Hacer un paro, ¿está para las condiciones para un paro? Mirá, A nivel provincial, no a nivel nacional. Yo te cuento. El martes pasado llamamos a un paro desde la Multicolor. Sí. El paro fue muy grande, incluso con muchísimas presiones de parte de directivos, inspectores e incluso delegados gremiales que decían les van a descontar y les van a poner injustificada. Así todo, muchísimos compañeros pararon y dijeron, no, esto ya no se aguanta más. Entonces, las condiciones para hacer paro están, las condiciones para salir a luchar como corresponde están. El tema es ponernos, digamos, el trabajo al hombro de organizar todas esas escuelas. Porque la realidad es que cuando uno va a las recorridas de la escuela, los compañeros se sienten no escuchados. Entonces, y muchos me dicen, sí, ahora están recorriendo por las elecciones. Y le digo, es cierto, porque estamos en recorrida por las elecciones. Yo no tengo licencia, yo no estoy... No tenés licencia gremial. Claro, yo no puedo, digo, recorro en los tiempos libres que uno se va haciendo. Entonces, para poder hacer esta campaña, uno deja otras cosas que después uno tiene que retomar. Pero la realidad es que desde el gremio sí podrían, porque desde el gremio sí tiene un montón de compañeros de licencia que podrían hacer un trabajo mucho más. Y aparte, muchas veces, muchos compañeros en las escuelas nos dicen que cuando llaman al gremio y preguntan, sienten que están hablando con el inspector, con el director, digamos, sienten que tiene una mirada sobre nuestros derechos laborales que no es la que corresponde a un Digamos gremio. que ahí cuidan al gobierno. Exactamente. En esas respuestas. Exactamente. Entonces Eso también lo dijo Débora Procaccini. Y sí, porque yo te doy un ejemplo. Fuimos a una escuela, estaba la luz cortada. Estaba la luz cortada desde el día anterior que se había caído un palo y lo estaban arreglando. Por lo tanto, la luz no iba a volver dentro de, por lo menos. Los compañeros estaban adentro. Lo que le respondieron era que como no había agua, pero como había agua en una canillita afuera en el patio, los chicos no entraban, pero los docentes se tenían que quedar ahí. Y el gremio le dijeron, y sí, porque está. Después, cuando vos lo preguntás en la asamblea, no, porque si no hay agua no se puede quedar. Claro. Pero la respuesta uno a uno a los compañeros es esta. Públicamente te van a decir que no. Te van a decir lo mismo que digo yo. La escuela es una unidad. Si no hay condiciones para los estudiantes, no hay condiciones para los auxiliares, no hay condiciones para los docentes. Somos todos la misma comunidad. Que eso lo dice el artículo 1 del Reglamento General de Escuela. Pero cuando se llama para preguntar esas cosas, nunca se le da esa respuesta concreta. Entonces los compañeros no se sienten para avanzar en pedir lo que les corresponde, porque está por estatuto, por reglamento, por los 12 puntos que votó CETERA hace ya un montón de tiempo. Está avalado por todos los papeles, pero no se sienten avalados en el gremio para llevar adelante eso. Entonces, cada vez se sienten más solos ante ciertos reclamos que son cotidianos. Ahora, yo te preguntaba también qué porcentaje de docentes están afiliados a los gremios. Y mira, acá el gremio Quilmes tiene 2.700 y pico de afiliados y tenemos más de 10.000 docentes. O sea que hay un 27%, un 25%. Sí, pero muchos de esos son jubilados. ¿Y por qué, hay todavía menos por qué entonces afiliados? No hay una identificación con la actividad gremial de los docentes? Muchos te lo dicen por esta identificación del gremio con el gobierno nacional o nacional en su momento, provincial, o sea, por esta cuestión de... Y te pregunto, ¿y si se armara una agrupación de Milei, muchos docentes se afiliarían? Hay varios docentes que tienen mucho enojo con tantos años de gobierno peronista que yo, a ver... Es un debate que uno da constantemente. Cada vez es más chico el sector que lo defiende. En la universidad, por ejemplo, se está armando la mesa de la libertad avanza y se origina todo un debate. Sí. No, por eso te pregunto. Pero en general... Con eso te estoy preguntando de la ideología del docente, ¿no? Sí. Lo que pasa que también hay muchos sectores que más que mileístas son antiperonistas. Antiperonistas. O sea, no son... El gorilaje está siempre, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente que define, mucha gente a mí me ha dicho yo voy a votar porque le quedó la única opción y eran votantes de Bullrich, de Larreta en su momento, claro. O sea, hay de todo un poco, claro. Pero no da la sensación
Sí. Que estén organizándose. De hecho, una de las concejales de ellos es docente y no es que tiene una actividad en la docencia o un predicamento fuerte ahí, por lo menos por el momento, pero también porque ellos están en contra de los sindicatos, entonces... Claro, obvio. Bueno, por eso te pregunto, ¿viste? Si, ¿cómo sería? Bueno, veremos. A ver, ¿qué pronóstico tenés del resultado? Mira, son unas elecciones difíciles, es muy distinta las distintas seccionales, ¿no? Yo creo que a nivel provincial, si no hubiera fraude nos iría muy bien. Si no hubiera fraude. Sí, porque el problema es que las mesas que uno no puede fiscalizar, los votos, la gente vota completa en el padrón y votan todos al oficialismo, pero uno ya sabe eso y sabe que lo que tiene que hacer ¿Pero es siempre superar hubo fraude? el fraude. Siempre, digamos, Baradel siempre hizo fraude. A ver, ese fraude de que si no tenés fiscal no tenemos forma de comprobar que hayan votado las 100 personas, existió siempre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando en la mesa que vos fiscalizás, por ahí votó el 30, el 40% del padrón, en la otra votó el 100%. ¿Entiendes? Esas cosas pasaron esas trampas siempre. que se dan en esas malas costumbres para hacer leve. Exactamente. Y a su vez, lo que hizo SUTEBA en estos últimos años, con la última reforma del estatuto dentro del SUTEBA, fue hacer más difícil poder presentar listas. Te doy un ejemplo. Villa Gesell hay 3 listas, hay 200 afiliados y casi 100 de esos están en alguna de las 3 listas, porque eran 26 candidatos para cada una de las listas. O sea, es una locura. Es absurdo. Y de esos 200, 100 son jubilados casi. Entonces hay muy pocos docentes dentro de las ¿Los jubilados escuelas. también votan? Sí. Los jubilados que siguen afiliados también votan. Y ese es uno de los problemas. Bueno, o sea que, digamos... No te terminé de contestar sobre el cosa. A ver, en los lugares en donde la multicolor, nosotros hemos sufrido un golpe acá en Quilmes, porque nosotros en el 2011 habíamos conformado el Frente Multicolor, claro, de hecho junto con la Azul y Blanca, y la Azul y Blanca a partir del 2017, que empezó a nivel, digamos, por posiciones políticas de ellos a armar el AI 2019 y se incorporó a esa línea digamos, de lo que terminó siendo el gobierno de Alberto y de Cristina, ahí hizo un boicot muy fuerte en el sindicato. Y boicot que las agrupaciones de la multicolor no pudimos revertir. Porque ellos tenían, como ellos eran la conducción desde hacía muchos años, ellos tenían quórum propio. Y eso fue un problema, porque un montón de veces llamábamos comisión directiva, no podíamos sostener la comisión. Se produjo un proceso de vaciamiento, también porque muchos compañeros veían que no se estaban haciendo y había un desencanto de parte. Que las otras agrupaciones, como somos más chiquitas, más nuevas en el distrito, nos costó sostener. Pero en la última elección, hace 4 años, si la Azul y Blanca no hubiera roto la multicolor, los votos de la multicolor junto con la Azul y Blanca eran más que los de la Celeste. Claro. Lo que pasa que una vez que ganó la Celeste, bueno, un montón de compañeros se desafiliaron, se enojaron con el sindicato, es un proceso que pasa habitualmente. Entonces estamos en un proceso de reconstrucción de la oposición, también hay muchos compañeros que sienten que si van ahí y marcan que no están tan de acuerdo, en las asambleas hay como mucha gente que se anota solo para decir que lo que vos dijiste está mal, de formas no muy amables en general. Y bueno, mucha gente, uno va al sindicato a construir, no a pelearnos. Entonces, eso por un lado. Pero las seccionales en donde el trabajo de la multicolor viene siendo más sostenido y hemos podido armar una marea para que la Celeste se va, hay muchas más posibilidades. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y te vamos a volver a invitar, independientemente del resultado, Dale. Porque vamos a empezar a hablar con muchos docentes por la situación de las escuelas, que es un tema muy, muy serio, muy grave. Sí. Y por algo muy lindo que sos profesora de historia, que a mí me encanta la historia y que nos tendría que gustar mucho más a todos. Me parece bien. Y otra cosa que te digo, mi ley pone en carpeta la ley de educación nacional y eso me parece que también es algo que uno tiene que desenmascarar y trabajar, así que también... Bueno, ahí están todos de acuerdo, están ahí, creo, ¿no? En eso espero que sí. Sí. Gracias, muy amable. No, por favor.